requisitos, en este caso, para solicitar, en este caso, el conflicto de competencia. Hay requisitos también. Entonces, habíamos dicho hace rato quiénes pueden suscitar, quiénes pueden pedir conflictos de competencia, son los titulares de ambas jurisdicciones. Titulares o autoridades de la jurisdicción indígena o campesina y titulares de la jurisdicción ordinaria o ambiental. Entonces, ¿qué requisitos tiene que presentar? Tampoco es así nomás, hay que presentar requisitos. Entonces, habíamos dicho que solo las autoridades, las partes o cualquier persona así civil o de base no puede presentar conflictos de competencia. Entonces, las autoridades, ¿qué tienen que hacer en el memorial? Tiene que estar nombre, apellido, su número de carnet, en este caso su domicilio, el cargo como autoridad que tiene, y después, además, como en este caso se trata de demostrar que es una autoridad legal, tiene que presentar, o en todo caso hacer constar el memorial de que es autoridad de la jurisdicción indígena. Entonces, ¿cómo se justifica eso? Con credencial, ¿no? Algunas veces con acta de elección y posesión. ¿Qué requisitos más serían precisos? Estamos diciendo carnet, credencial, acta de elección y posesión. ¿Qué más? Avalación, carnet de reconocimiento. No, eso no, es suficiente la acta de elección y posesión, también credencial. Credencial. Entonces, muchas veces hay mala costumbre a nivel nacional de la CETSUBE, de la Tupacatari, Tolinas, que pasa después de 3 meses, 4, o si no, hay veces mitad de la gestión entregan credencial, hay veces. Pero tienen que exigir que sea lo más inmediatamente posible, porque a partir de ahí pueden ustedes, o las autoridades en este caso, decir: yo soy autoridad, aquí están mis documentos. 2, nombre y domicilio contra quién se dirige. Entonces también tiene que estar en el memorial contra quién estás presentando la demanda de conflicto de competencia. En este caso tenemos que saber el nombre del juez. Los jueces tampoco son así, pues hay por ejemplo, hay a nivel, por ejemplo, del juzgado, a nivel del tribunal. Si es tribunal, los 3 nombres hay que indicar, ¿no? O algunos son una sola persona, entonces, solo una persona, con su nombre completo, el cargo que tiene y después en qué juzgado está como autoridad. El memorial, bueno, si bien hace rato hemos dicho que sí se puede hacer de manera oral o escrita, pero de todos modos hay que relatar cuál es la historia del problema. Entonces, en el ejemplo del robo que manejábamos, digamos, ustedes en fecha tantos, se ha suscitado el robo de ganado, y en ese sentido, bueno, ese robo se ha presentado en mi comunidad, los actores, en este caso los que han robado, en este caso son comunarios del lugar. Entonces esas cosas se tienen que decir así de manera completa y resumida en el memorial, y después dice fundamentos de derecho, en qué parte de la ley o de la Constitución que apoyas, te respaldas para pedir conflicto de competencia. Entonces, en ese sentido, lo más clásico en este caso, por ejemplo, es el artículo 1 de la Constitución, pero también el artículo 179, 190, 191, 193 de la Constitución Política del Estado. Y si es que fuera favorable la ley de refinde, igual hay que hacerlo más mención. Y después ya, en este caso, muchas veces, hay veces los problemas jurídicos que se tiene que conocer, resolver, son de mucha emergencia. En esos casos
en el caso de que, bueno, como que va a tardar en el trámite, hay que solicitar, por ejemplo, las medidas cautelares a las autoridades, ¿sí? Entonces, en esa situación, así se protege para que no se vayan violando más derechos. Y, por supuesto, en este caso el memorial tiene que estar con un petitorio. Aquí un hermano me estaba, por ejemplo, ya en otro sentido, yo debería de traer, pero el hermano ha tenido que está, ¿no?, dirigido al juez, está en este caso, por ejemplo, ya en este caso ya rechazo está pidiendo, está el nombre completo, aquí relata la historia, y más adelante está en qué artículos de la Constitución se apoya, ahí relata, por ejemplo, la Constitución, ahí pueden meterlo, por ejemplo, pueden meter las leyes, pueden meter los tratados internacionales, jurisprudencia pueden meterlo, y todos esos antecedentes se tiene que estar, ¿no? Entonces, en el petitorio, en el presente caso, como estamos en conflicto de competencias, van a decir que, en este caso, disponga que en resolución de que la jurisdicción indígena original campesina es la llamada por el derecho para ejercer jurisdicción y competencia. Entonces, así nomás se hace, digamos, un memorial. Ustedes pueden hacerlo. Quizás sería hacer una práctica, porque a veces en la práctica se aprende, porque así nomás se va, el viento se lo lleva. O si nos escuchamos de aquí y de este lado se sabe. Entonces, yo creo que, no sé si el tiempo nos alcanza, podemos hacer, si hasta no, las 6. tal vez otro momento. Va a alcanzar. Ya, una vez presentado, en este caso, el memorial, estamos aquí hablando, estamos a nivel, en este caso todavía no estamos en tribunal constitucional, ¿no? O mejor dicho, ya hemos pasado al tribunal, entonces llega en la demanda, en este caso, aquí al tribunal. Entonces, una de las primeras, es decir, el tribunal, en otras palabras, está organizado. Hay una sala plena, están organizados en salas, pero también tiene su comisión de admisión. Cuando nuevos casos llegan al tribunal, llega a esta comisión de admisión. Entonces, esta comisión de admisión va a definir su admisión o el rechazo, en este caso de la demanda del conflicto de competencia. Entonces, vayamos por la admisión, ¿no? Dice, presentado el conflicto de competencia, la comisión de admisión del TCP en el plazo de 5 días. El lunes presentamos, ¿cuándo terminaría el plazo de 5 días? Viernes. Lunes, ¿lo ven? Viernes. Aunque en términos, bueno, sería, no se cuentan los días sábados y domingos, lunes sería. Entonces, en plazo de 5 días, en este caso el tribunal, ¿qué tiene que hacer? Hace rato hemos visto requisitos, ¿no? Tiene que revisar si ha cumplido requisitos o no la demanda. Si cumple todos los requisitos, entonces puede admitir. Ahora, si algunas cositas no están bien claros, no fundamentados, como dice el hermano, o tal vez algún requisito falta, puede observar el tribunal. Entonces, cuando observa, te notifica y tienes 5 días para responder. Yo he conocido un caso que, bueno, ha llegado la notificación, y las autoridades, bueno, ahí lo han tenido. Ahí lo han tenido, manejaba aquí, ha pasado 5 días, ha prescrito su derecho. Entonces, en materia legal hay que ser muy cuidadoso en los plazos. Entonces, si, por ejemplo, como consecuencia de ellos, por ejemplo, su demanda de conflicto de competencias, en ese caso, ya no prosperó, simplemente a la observación dentro del plazo de 5 días no han respondido. Pues no es cuestión de guardarse, rapidito hay que en este caso subsanar, corregir las observaciones. Muchas veces te dicen, presente su credencial o acta de elección y posesión como autoridad. Pero eso es sencillo, ¿no ves? Si tienes en la mano ya, pues en un día ya puede estar listo y luego mandas nomás. Entonces,
Ahí es en la práctica, eso pasa. Ya, entonces una vez subsanado, adelante. Consulta. Según esta resolución, nos ha dicho que sábado y domingo igual se cuentan, nos ha dicho. En este caso, en el juzgado es este es juzgado, estamos en tribunal nosotros aquí. Tribunal ya estamos. Entonces ya, digamos que nos ha observado y entonces hemos subsanado, es decir, hemos cumplido las observaciones, en este caso de la comisión de admisión en tribunal. Entonces, cumplido en este caso las observaciones, la comisión en este caso en el plazo de 5 días va a decidir si es que admite o no admite en este caso la demanda de conflicto de competencias. Si se ha cumplido requisitos, tiene que admitir. Si no ha cumplido, bueno, puede rechazar. Entonces tampoco ya es una demanda formal. En este caso, por ejemplo, si requiere asesoramiento, ya en este caso de un abogado, para el tribunal. Ahora en el juzgado, ustedes pueden quizá participar, pedir muchas cosas, ¿no? En el juzgado, para el tribunal les pide firma del abogado, que muchas veces hay un descuido. Entonces el abogado se supone que conoce, sabe, y en ese sentido ya tiene que estar al tanto, tiene que dirigirse, asesorarles bien, ¿no? Entonces decíamos que en el plazo de una vez cumplida todos los requisitos, en 5 días ya, en este caso ya se tiene que decidir si se admite o no. Después viene cumplido el plazo con o sin respuesta de la comisión de admisión, por orden se sorteará el conflicto de competencia para asignar a la magistrado relator. Pues ya en este caso, por ejemplo, ya pasó la etapa de la comisión de admisión. El expediente ya pasa a manos de la sala plena del tribunal. Ahí, por ejemplo, nosotros nos reuníamos, esa vez éramos los siete nos reuníamos. Y la comisión de admisión también tiene su presidente. El presidente decía, estos casos han llegado, estos casos, bueno, está admitido, cumple todos los requisitos y ahora hay que sortear. ¿Para qué hay que sortear? Tiene que designar de los 7, en este caso magistrados, a uno va a quedar. Ahora también la ley prevé de que, bueno, en este caso, por ejemplo, en las elecciones judiciales, bueno, hemos elegido un magistrado indígena, ¿no? Entonces hay una sala especializada indígena. Entonces ahí directamente va y en ese sentido ya es la sala que va a conocer el asunto, en este caso del conflicto de competencias. Entonces, ya eso se hace en la sala plena. Igual nosotros preparamos así bolillos y levantamos, listo, al que le toca. Así es. Entonces ese relator se llama, ¿qué tiene que hacer? Tiene que revisar y después tiene que preparar un proyecto de sentencia. Y ese proyecto de sentencia, en este caso, tiene que pasar a conocimiento de los otros magistrados o de la sala, en este caso específico que corresponde. Entonces, para revisar y proyectar la resolución, la magistrada relatora tiene 45 días, sí, 4 y 5 días para resolver. Pero en la práctica lo que pasa es que no. 1 año, 2 años, 3 años, así es. Así es, lamentablemente. Por eso digo, cuando un pueblo es organizado, se puede. Por ejemplo, en el caso de también intervenir en el tema de Parcopata, por ejemplo, pues, mientras te presentas en este caso, por ejemplo, en este caso la demanda al Tribunal Constitucional, la otra parte va chicaneando, pues va moviendo la Constitución ordinaria, que aquí, que allá. Entonces, en ese sentido ya es un problema. Entonces, por eso digo, cuando un pueblo está bien organizado, es mucho mejor.
Entonces, yo les decía de Macopata, ustedes que asisten ciegamente a las reuniones, a las marchas de Tupacataro Batulina, ¿por qué no te traes a toda la estructura de Tupacataro Batulina? Ahí ves, ¿no? Que solo te utilizan, pero cuando tú necesitas, no, ellos no están. Entonces, los hermanos prácticamente estaban bien preocupados. Porque a veces no solo es necesario y suficiente la presencia de un abogado. Siempre tienen miedo a la fuerza organizada. Entonces, es mucho mejor tener, en este caso, la población organizada. Ya, en este caso, ya en términos ya más legales, en este caso está en el artículo 103 de la ley número 245, que dice: admitida la demanda, la comisión de admisión del Tribunal Constitucional ordenará que ésta se ponga en conocimiento de la autoridad demandada. Ah, me había olvidado eso. Entonces, una vez admitida, se tiene que notificar a la autoridad, en este caso al juez ambiental, obra ambiental, o juez, en este caso, ordinario, para que responda. Para que en el plazo de 15 días alegue lo que corresponda. ¿Qué dirá? No sabemos. 2. Cumplido el plazo, con o sin respuesta, la comisión de admisión por orden procederá al sorteo de asuntos en trámite para asignar la magistrada o el magistrado relator. El tribunal deberá emitir la resolución correspondiente en el plazo de 45 días a partir del sorteo. Entonces, eso es la etapa de admisión. Todas esas cosas pasan. Ahora, rechazo. También decíamos que no todos los casos cuando llega al tribunal, pueden ser admitidos. Hace rato decíamos, algunos casos se observan, se subsanan, pero en otros casos también rechazo. Entonces, nos habla en este caso del rechazo el artículo 27 de la ley número 245. Dice: una vez verificado el cumplimiento de los requisitos o subsanadas las observaciones hechas a la acción presentada, la comisión de admisión, en un plazo no mayor de 5 días, se pronunciará sobre la admisión o rechazo de acuerdo con el procedimiento establecido en el presente código. 2. La comisión de admisión rechazará las acciones, demandas, consultas y recursos en los siguientes casos. Adivinen cuáles casos serán. Por enfermedad puede ser. Por enfermedad puede ser. No. Falta de presentación como autoridad titular. Por ejemplo, cosa juzgada. Para los abogados, ¿qué es cosa juzgada? ¿Alguien tiene idea? Ya terminado. ¿Ah? Ya terminado el proceso. Es decir, cuando una causa judicial ya tiene sentencia, ya está ejecutoriado, eso se llama cosa juzgada. Entonces, cuando el problema que estás llevando por conflicto de competencias a Sucre ya ha sido conocida, resuelta ya anteriormente por puede ser en este caso jurisdicción, en este caso que se llama indígena, o generalmente la jurisdicción ordinario agroambiental, con resolución ejecutada o sentencia, en esos casos es cosa juzgada. En ese caso te rechaza. Por eso también hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado de que, bueno, es un caso nuevo, nadie anteriormente ha conocido, no hay sentencia, y en ese caso sí puede proceder, pero cuando ya hay sentencia ejecutoriada, te rechaza, porque no se puede juzgar el mismo caso por segunda vez. Es un principio de eso. B. Cuando sea presentada de manera extemporánea en los casos que así correspondan. Por ejemplo, el conflicto de competencias puedes presentarlo cuando está iniciando el proceso. En la jurisdicción ordinaria, digamos aquí Ministerio Público. A la semana puedes presentar. El Ministerio Público tiene un plazo de, en este caso, 6 meses para investigar y establecer la situación de la denuncia presentada.
Y después, ¿qué pasa? Después de 6 meses viene el juicio oral. En la etapa cuando estaba el Ministerio Público, puedes presentar. Cuando ya pasa al juicio oral, puedes presentar. Después viene la petición de la apelación. Cuando están ante los vocales, también puedes presentar. Algunos procesos pueden llegar, en este caso, por ejemplo, recurso de casación hasta Sucre. Entonces, ese momento también, recursos de apelaciones, recursos de casación, puedes presentar. Imagínese, está en el Tribunal Supremo de Justicia con recurso de casación o un asunto. Puedes presentar, se puede presentar y se tiene que presentar. El tema es que, bueno, aquí que salga la resolución, aquí resolución, es que esa resolución no tiene que ser ejecutoriada, es decir, ya se han notificado las partes, tenían, en este caso, con recurso de casación termina el proceso, más allá ya no hay nada, a no ser que sea un amparo, entonces ahí termina, ejecutoriado, ya no se puede hacer nada, pero antes de ejecutoriar, imagínense, empieza aquí, en el Ministerio Público, ahí está a veces 1 año, en los juzgados está unos 2 años, en el recurso del Tribunal Supremo de Justicia va a estar quizá otro año, imagínense, puedes presentar, no hay problema. La cuestión es que no sea ejecutorial, pero a veces no hay, en este caso, recurso de apelación, en su momento no han apelado, ahí terminó. Ha prescrito el plazo, ya no puedes hacer nada, que tener todo el derecho. Entonces eso hay que tener mucho cuidado. Cuando carezcan en absoluto los fundamentos jurídicos constitucionales que justifiquen una decisión, entonces esto es, digamos, otro de las causales por las cuales puede ser rechazada, no por el hecho que es jurisdicción indígena. Vas a hacer como sea una demanda, tiene que estar bien hechito, bien fundamentado. Si no, también te pueden rechazar una demanda que tenías esperanza de que por esa vía se pueda hacer justicia. Otro, el auto constitucional de rechazo será impugnable mediante recurso de queja. Ya, hasta aquí, bueno, prácticamente en este caso termina el proceso, en este caso, por ejemplo, de rechazo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, ya la sentencia, en este caso, hablemos de sentencia del Tribunal Constitucional. En este caso nos está hablando del auto constitucional. Auto es cuando sale, en este caso, la admisión. La admisión, o si no, puede también ser rechazo. A eso se llama auto. Entonces, ese auto también, en este caso, es impugnable. ¿A quién te vas a quejar? Como ya es una acción propiamente, en este caso, del tribunal, en este caso de la comisión de admisión, a la sala plena te quejas. Muchas veces se equivocan, muchas veces hacen como no en el marco del derecho, entonces puedes quejarte. En este caso, después de la admisión o rechazo. Al sorteo del expediente, algo ya hemos visto, en este caso un poquito reiteraremos. Una consulta, doctor. Una consulta. Cuando ya es cosa juzgada, cuando hay una sentencia ejecutoriada, ya rechazada, entonces, ¿quién hace el cumplimiento? O sea, ya, entonces... En este caso estamos hablando del conflicto de competencia, es decir, aquella posibilidad que una autoridad indígena presenta la demanda, ¿no? Si hay sentencia ejecutoriada, por la vía del conflicto de competencias ya no hay otra. Pero podríamos pensar en un amparo constitucional. El único. Para mí el único. ¿Y por qué no los Ahora, en la vía ordinaria también está el recurso extraordinario. Eso ya tiene un plazo, no tiene plazo. Y las autoridades originarias no pueden hacer cumplimiento porque, es decir, acá se respeta porque hay una sentencia ejecutorial, ¿no? De demostrar algo particular.
Entonces, sentencia ejecutorial, reitero nuevamente, es cuando ese mismo asunto, por decir, hace rato manejábamos robo, ¿no? ¿Dónde está el robo? Robo entre, ¿qué te llamas tú? Pastor. ¿Qué te llamas tú? Juan. Un proceso de estas dos personas, Juan y No, al pastor. Pastor. De eso estamos hablando. Si ese proceso prácticamente en este caso, como decíamos, ya pasó por el Ministerio Público, pasó por el juzgado, pasó por los vocales departamentales, pasó en este caso por el Tribunal Supremo de Justicia, en este caso se pudiera presentar, como decíamos, en cualquier rato, pero si está ejecutoriado ya no se puede hacer nada, a no ser que en la vía ordinaria, como decía, se puede hacer el recurso extraordinario de nulidad, si es que el caso corresponde. Entonces, en ese sentido, cuando ustedes conozcan conflictos de competencia, tienen que estar bien seguros que ese caso que están conociendo entre dos personas no es ese mismo asunto. Tiene que ser, en este caso, de otra fecha. Puede ser de la misma persona, pero otro hecho. Digamos, robo, ya 2022, digamos, otro robo en 2024. 2024 sí, no está juzgado, no es sentencia, sí procede, pero en 2022 ya está, digamos, con sentencia ejecutorial. En este caso, les va a decir cosa juzgada. Entonces, hay que revisar bien, hay que revisar. Y las partes, por eso los abogados, nosotros decimos, las partes tienen que decir la verdad. No es cuestión de engañar al abogado. Es como del médico su trabajo de la verdad. Si al abogado le dices datos falsos, también así va a ser medio chueco las cosas. Pero si dices la verdad, no, este asunto ya ha sido conocido, ya hay sentencia ejecutorial, entonces no, pues, no es el camino, otro es el camino. Por la vía del conflicto de competencia ya no se puede hacer nada, porque nos van a rechazar. Una vergüenza va a pasar el abogado. Y ustedes van a perder tiempo, plata. Hay que tener cuidado. Sí. Donde estábamos, yo les decía un poquito ahora, aunque ya hemos dicho, pero un poco ya por el orden. Decíamos ya prácticamente estábamos en sentencia, pero aquí volvemos al sorteo del expediente. Yo les decía, una vez que todo el proceso de revisión pasa por la comisión de admisión, pasa a la sala plena y después de la sala plena, en una sesión plena, se sortea al vocal, o mejor dicho, al relator. El relator, ¿qué tiene que hacer? Simplemente revisar y preparar proyecto de sentencia. Como no es una sola persona, entonces tiene que compartir con los otros integrantes y en conjunto sacar posteriormente una resolución. Yo tengo amplia experiencia en esta parte. En tribunal, por ejemplo, últimamente cuando yo pasaba el hecho de que yo te lo firmo, si es que me apoyas y me lo firmas mi proyecto también. Así nos negaba. O si no, en otros casos, no, yo no estoy de acuerdo, otra vez hay que hacer. Puedes modificar esta parte. Pues cuando no hay acuerdo, se sortea nuevamente. Más tiempo se pierde allí. Entonces, por eso a veces es importante tener compatibilidad. Jate la música, porque no estamos en cada hora. Entonces, como ya sabemos que prácticamente ya está sorteada, y un vocal, un relator, y ese relator presenta en este caso un proyecto de resolución. ¿Eso en qué tiempo tiene que hacer? En el plazo de 45 días. Y consiguientemente, bueno, una vez preparado el proyecto, ya, en este caso ya se tiene que consensuar, ya sea en la plena o en todo caso en la sala, para que la resolución sea firmada.
Entonces, en ese sentido ya se tiene la sentencia constitucional. Ahora, ¿qué va a disponer la sentencia? Por un lado va a decir competente a la jurisdicción competente, por otro lado incompetente a la jurisdicción incompetente, otro incompetente a ambas jurisdicciones remitiendo su caso a la jurisdicción que tenga competencia. Entonces, el hecho de mandar, digamos, presentar una demanda, tampoco, si es que no está bien hecho, no está bien dirigido, pueden salir estas pachotadas como estamos viendo, ¿no? Entonces, por eso hay que ser muy cuidadosos. Imagínense, es más, bueno, son recursos ya constitucionales. Allí no se puede uno dar el lujo de bueno, hacer como sea la cosa. Entonces, recuerden, competente a la jurisdicción competente. En este caso, si la jurisdicción indígena o solicitada, puede decir que sí es competente. Incompetente a la jurisdicción incompetente. En este caso puede decir de que la jurisdicción ordinaria es incompetente, ¿no? Otro, incompetente ambas jurisdicciones. Puede que el asunto sea de otra naturaleza y ambas jurisdicciones, ya sea indígena, originaria, campesina, pueden perder competencia a partir de una resolución constitucional. Entonces son para mí palabras mayores todos los recursos constitucionales. No son como mandar un memorialcito al fiscal, no son mandar como un memorialcito a un juzgado, no. Allá son cosas serias y por lo tanto se tiene que hacer con profesional y técnicamente. Pero como ya esta etapa de Tribunal Constitucional requiere participación del abogado, el abogado es responsable de todo. Entonces, si tienen que chichirar después se sale mal. Cuando tienen que chichirar, pues. Así nomás es lamentablemente la justicia. Ahí tenemos la sentencia. Doctor, una consultita. Por ejemplo, en una comunidad mía, directamente han ido al Tribunal Constitucional para pedir la declinatoria de competencia, pero en estos casos lo han negado. En estos casos estaría bien, por ejemplo, en el informe de la Autoridad de Jurisdicción Ordinaria dice que no cursa obrados en la comunidad indígena, originaria y campesina demandante hubiera acudido a la jurisdicción ordinaria reclamando competencias y el auto constitucional lo ha rechazado la competencia a la originaria, doctor. Y sí o sí tiene que pasar por la ordinaria o directamente tendría que pasar a la constitucional. En este caso, las autoridades de la jurisdicción, ¿de qué lugares son? Este es de la provincia de Manco Cápac. En provincia de Manco Cápac, como dice sus palabras el compañero, se han saltado. Piensan que es la jurisdicción indígena, hacen lo que les parece. No, pues ya aquí estamos ante la jurisdicción constitucional, como decía, hay que hacer debidamente. Hace rato hemos visto eso, tiene que haber un proceso especial y previo. En este caso debían acudir, por ejemplo, al juez que estaba a cargo del conocimiento de ese proceso, pidiendo en este caso la declinatoria, diciendo que las autoridades originarias son los que tienen competencia. Por muchas razones, hace rato hemos también visto, por ejemplo, el tema de ámbitos de competencia. Pueden decir que el delito se ha suscitado en mi territorio, en mi comunidad. Las partes en el proceso son de mi comunidad, son comunarios. Y históricamente nosotros resolvemos. Esa parte no han cumplido y con razón. En este caso, porque ni siquiera la sala plena, la comisión de admisión, con un auto ha rechazado. Hace rato veíamos un rechazo, era que ese rato participa, pero igual sí, ¿verdad? Estamos parando, toma. No sé qué hablar. Doctor, hay muchas cosas que hacer como servicio de indígenas originarios. Nos falta conocer mucho más. No había sido suficiente solo ser una autoridad. Entonces a eso yo me iba y hablé con algunos compañeros, decía que
me decía que este es un inicio, pero que no solo sea un inicio, sino que tengamos un conocimiento total para que las nuevas generaciones también van a venir y también tengan estos conocimientos. ¿Por qué? Porque como usted lo dijo, doctor, que nos ha inspirado, para mí es sorprendente, porque es la primera vez que estoy acá y hay mucho para aprender y mucho por conocer, y por sobre todo estamos, por lo menos yo estoy muy agradecido por habernos dado esta cátedra muy buena de conocimientos, y esto se tiene que ir darlo continuidad para seguir teniendo más conocimiento y que no nos deje abandonado al doctor, para que démosle continuidad, porque de aquí para adelante partan o van a partir todos los conocimientos, doctor. Bueno, parece que el compañero ya nos está despidiendo. Sí, vamos a terminar. Bueno, decíamos que en este caso la sala, el Tribunal Constitucional, tiene 45 días, ¿verdad? 45. En los hechos es un año y medio, hasta 3 años. Ahora, peor con estos prorrogados. Yo tengo procesos de hace 3 años, como rito de competencia. No sabe. Ya, puede que en este caso, decíamos, formas de resolución, pero en este caso puede que el Tribunal Constitucional haga razón de que sí es competente la jurisdicción indígena, originaria, campesina. En estos casos la sentencia tiene que estar redactada en el idioma del lugar que han presentado la demanda, más el castellano. En 2 idiomas tiene que ser. Entonces, no sé si sabrá leer o no, pero eso dice la norma, tiene que salir con 2 idiomas. Castellano y el aymara, si es que aymara, si es territorio quechua, si es territorio guaraní, el guaraní tiene que ser. Entonces, prácticamente ya en este caso ya esta sentencia se notifica, ni siquiera se notifica a las partes, es la distinción con otras jurisdicciones, se notifica ahí en el tablero del tribunal y listo. Otro problema es eso, cualquier observación sale por el tablero, uno está esperando, por eso hay que estar constante en su, y de pronto ya había salido, el tiempo ya había pasado. Entonces lo malo es que se notifica en tablero, a veces ni siquiera te notifica en WhatsApp ni en correo. Entonces hay que estar al tanto de todo aquello. Ya, después ya viene, ya prácticamente se notifican entonces las partes y prácticamente esa sentencia es vinculante, es obligatoria. El Tribunal Constitucional es la máxima instancia. Más allá de eso ya no hay. ¿Qué puedes hacer? Entonces, por eso reitero nuevamente, hay que tener cuidado necesario suficiente para hacer bien las cosas en los procesos constitucionales. Y así nos dice el artículo 203 de la Constitución Política. Dice: las decisiones y sentencias del Tribunal son de carácter vinculante y cumplimiento obligatorio. Contra ello no cabe recurso. No hay nada que hacer. Entonces, ahí termina, si salió bien, bueno, en este caso, pero también en el tema de conflicto de competencias, que quede otra cosa claro. Mucha gente cree de que al obtener en este caso simplemente que la jurisdicción indígena originaria va a ser competente para resolver un determinado asunto, ahí termina. Así piensa la gente. Simplemente el tribunal no ha resuelto problema de fondo. Simplemente ha dicho entre 2 jurisdicciones, una ordinaria y otra indígena, en este caso en su resolución, en caso de ser positiva, la jurisdicción
indígena es competente para resolver. En otras palabras, quien tiene que resolver después de la sentencia es la jurisdicción ordinaria. Por eso al principio les decía, las autoridades a veces se igualan. Yo conozco procesos que pasaron 5 años, 7 años, 3 años, siguen ahí, pero de una vez. Como alguien me decía, pasa una gestión al otro, no hay cuenta. Entonces, si es así, ¿para qué han presentado conflicto de competencias? Ha perjudicado a las partes. Lo que se quiere en materia de justicia es que haya una decisión judicial. Entonces, en ese sentido también hay que ser cuidadoso. En el conflicto de competencias, digamos que estaba en la justicia ordinaria, y eso problema que tiene no corresponde a la justicia ordinaria, entonces se presentará el conflicto de competencias que para la justicia indígena originaria. Entonces, en ese caso, el que está peleando, dos personas, entonces el otro está con el sindicato agrario, y el sindicato agrario también dice, yo estoy en la justicia indígena originaria, yo soy también originario. Entonces, en ese caso, ¿cómo se resuelve esa parte? Bueno, simplemente hay que dar cumplimiento a la Constitución. La Constitución no diferencia lo que dices tu hermano. Es decir, reconoce en este caso tanto a los indígenas, tanto a los originarios y campesinos. Ambas formas de organización o autoidentificación cultural tienen competencia, pueden resolver el asunto. Pero muchas veces una comunidad se ha dividido. Una parte está en el sistema ordinario, con la MAG, otra parte está en el sistema sindical. ¿Y qué hacemos? Se divide. Para evitarnos llegar a los tribunales, las autoridades indígenas en sus comunidades deberían tener la capacidad de solucionar sus conflictos, para no estar llegando, perdiendo tiempo, perdiendo dinero. Debería haber la capacidad de arreglar en sus jurisdicciones, en sus comunidades. Sin caprichos. Tendría que aplicarse la conciliación, doctor. Hay muchos factores, pero lo ideal es eso, de que en este caso cualquiera de las jurisdicciones en breve plazo, de manera oportuna, resuelvan. Y con mayor razón la jurisdicción indígena, porque se dice que no es dilatorio, es pronto, es oportuno, es gratuito, pero eso dice en este caso los principios en materia de la jurisdicción indígena, pero a veces más allá de eso hay pues como hay intereses y no hay posibilidad de solución, o las autoridades no tienen capacidad, o las partes no hacen caso. Inclusive, por ejemplo, tanto critican, por ejemplo, a la jurisdicción indígena, de que no hay el debido proceso, eso dice. Pero en los hechos se da hay instancias de apelación, en una comunidad, después en una comunidad que viene. Instancias propias. Sección, Después de sección que viene. Provincia. Bueno, estamos hablando. Las instancias, por ejemplo, ahí tranquilamente, si es que en una comunidad no ha tenido capacidad ni voluntad de resolver, la autoridad puede decir, aquí ya no me hacen caso, no tengo autoridad, paso a la instancia siguiente, listo, esa autoridad tiene que resolver de manera rápida igual. Entonces, eso ya está establecido, no es cuestión de que haya una ley ni nada, es cuestión de aplicar. Entonces, ¿para qué tenemos pues en este caso? Por eso también las autoridades departamentales, provinciales, también igual tienen que tener capacidad, no es cuestión de entrar por entrar, ¿no? Doctor, ¿qué función tienen los centrales y las subcentrales? ¿Qué tienen que hacer? En todo caso, es la instancia mayor de una comunidad y como tal
hace rato decía, siempre las instancias que en todo caso deben estar pendientes cómo se resuelven determinados asuntos. Si es que una comunidad no puede resolver, ellos tendrán que resolver cuando se les tramita. Digamos que, por ejemplo, bueno, las partes, en este caso, una de las partes es una autoridad, por sí solas no puede juzgar, no puede decidir, no puede hacer como los autoprorrogados por sí solo han hecho una sentencia. Entonces, en ese caso, para no ser juez y parte, ¿qué tiene que pasar? Tiene que sí o sí pasar por la instancia superior. Por esa situación de imparcial, la administración de la justicia tiene que ser imparcial. Entonces, eso, bueno, también hay que ser cuidadoso. Algunos, no, yo soy autoridad, me toca, resuelvo. Entonces, eso es por principio ético, cada autoridad tiene que ser. Aquí, yo estoy como parte involucrada en el proceso, la siguiente instancia que resuelve. O a veces inclusive, pues a mí me pasó en un proceso, por ejemplo, en Jesús de Machaca, era, en este caso, allá es como comunidad y marca. Después de marca viene provincia. No, comunidad, ayllo y marcas. Nosotros hemos pedido que sea competente el ayllo. ¿Qué ha dicho el tribunal? No. Que sea el marca. Todo Jesús de Machaca, conocido a resuelto. En la comunidad, asaltados hasta marca, ni siquiera el ayllo. Entonces eso ya un poco es cuestión de velar, como les decía, la imparcialidad que debe existir en el partido de justicia. Adelante. Gracias, doctor. Bueno, quiero comentar sobre el tema de la imparcialidad, doctor. Mira, en este tiempo actual real, vamos a hablar de este gobierno, disculpen, político que la meta hay mucha división en las provincias. Estamos hablando del departamento de las 20 provincias. A través del presidente, el actual presidente, ha nacido la división en las provincias. Ahora, ¿qué pasa? En las provincias existen 2 ejecutivos, 2 subcentrales, 2 centrales agrarias y 2 mágicos originarios. Y al final no se valora el sindical, tampoco se valora la autoridad originaria. Y es una confusión, o sea, está la gente confundida. ¿A qué nos vamos a someter con el proceso de Pacajajes, por ejemplo, ha hecho el proceso cuando era presidente Evo? Ha ganado siendo ser originario el tema del territorio, estamos hablando. Entonces, ¿quiénes son los dueños del terreno? Los originarios. ¿Y quiénes son los sindicales? Los sindicales son de una pequeña asociación que nace como secretario general. Pero lamentablemente el presidente Evo, a través de su gente, su cúpula, ya lo reconoció en la Constitución, bajo la autoridad, la cabeza máxima de la autoridad de respeto, que era el originario. Ahora los sindicatos ya son a nivel de la autoridad originaria. Y al final, a ver si un secretario general puede solucionar en su cargo sindical el tema de los terrenos en las comunidades. No. Los que solucionan son las autoridades originarias, los que han nacido y tienen su historia ancestral en las comunidades. Pero nadie valora eso, querido doctor. Mismo registro de derechos reales no valora esa situación. Y misma institución de INSA, que a quien sea está emitiendo el folio real, el título ejecutorial a través de INSA, sin haber sabido la historia. ¿Y los abogados qué saben, doctor? Ellos son videntes ahí. El quien sabe son los originarios. Entonces, los abogados solamente escuchan mala información y con eso está yendo a defender a su cliente. Por mí, como ciudadano común y corriente, doctor, la justicia no funciona absolutamente nada. Los abogados perjudican a la sociedad de que una justicia se debe dar justamente con las personas cara a cara, que se dice el tema careo, y ahí, con los testigos de la comunidad. Pero los abogados perjudican, ahí, no la justicia, más en cambio hay extorsión, y hay también, incluso hay sobornación. ¿Qué hace el abogado? Va ante el juez competente, sea ambiental, sea ordinaria, a través de alguien, de llegar su sobre y listo. Asunto solucionado, por más sea culpable o no culpable.
Es lo que se suscita actualmente, estimado doctor. Entonces, nosotros como gente humilde, que nos llamamos productores, lamentablemente mal llamado campesino, ¿qué hacemos? No estamos en la justicia, para nosotros no hay seguridad jurídica, no hay justicia para la gente humilde. Usted mismo, doctor, es de provincia, al lado de Jesús de Machaca, usted sabe. ¿Cómo funciona en ese lado? La gente siempre pelea por terreno, así sea pequeñito, o no sea productivo, pero igual. Valoran sus derechos ancestrales en ese sector. Pero ¿quién valora eso aquí? Aquí en La Paz, el Ministerio Público, juzgados, imagínense, lleno de corrupción, que todo funciona especular. ¿Cómo erradicamos? A través de estos seminarios, a través de estos conocimientos, que también hay, sobre eso están metidas los ejecutivos centrales, subcentrales, más autoridades municipales, gubernamentales, no funcionan en las comunidades, absolutamente, para nada, la gente está perdida. ¿Pero qué? ¿Será por falta de conocimiento o será por falta de, ya no tengo otras palabras, pero al final están perdidas? Yo que estoy tomando un pequeño autoridad, querido doctor, entonces en los ampliados de 20 provincias he visto la situación, se sacuden, se botan, se chicotean, y al final se desconocen, otros ejecutivos, ¿no? Un chairo total. Doctorazo, ¿qué será la vida? Pero seguimos nosotros superándonos, doctor. Muchas gracias por su palabras mayores que se dirigen. Autoridad, pues. Bueno, tocó varios temas. El tema, por ejemplo, el tema sindical, el tema de los abogados, el tema de la corrupción. Yo creo que en el tema, por ejemplo, sindical, bueno, uno de los principios que establece la Constitución es la descolonización. ¿Qué dice descolonización? Quitarse lo colono. Quitarse lo colono. Ser lo que éramos auténticamente en el pasado, que éramos los originarios, ¿no? Entonces, lamentablemente en La Paz, un fuerte arraigo sindical a La Paz. No conciben, digamos, el criterio de lo originario, ¿no? Si hablas esas cosas, te chicotean, te matan, te denigran, pero estos hermanos están equivocados, pues. Al fin y al cabo, el sindicato aparece con la 52, con la reforma agraria, pero si la Constitución les dice nos descolonizaremos, pero siguen ellos con la colonialidad. Entonces debíamos priorizar más lo originario. Tal vez está dicho mal con AMAC, tal vez tiene que ser otro nombre. Pero a mí me parece, por ejemplo, interesante lo que hacen los Pacajato, Nación Pacajato, listo. Cada territorio debía algo por excluir. Entonces eso pasa por voluntad, decisión y conciencia de nuestra gente. La gente, como les digo, está bien colonizada, siguen siendo sindicatos. Hace rato yo, por ejemplo, he hablado, por ejemplo, del Maico, es la parte que a mí no me agradaba. Él decía, iba a luchar, pero a cambio fomentaba el sindicalismo, que es extraño y colonial a nosotros. Claro, en su momento el sindicato sirvió para organizarnos, para luchar, sí, hay que también reconocer. Pero en esta coyuntura debemos un poco ver lo originario. Ejemplo, como Nación Pacá, estaban haciendo también Nación Omazul, y así sucesivamente habrá que un poco organizarnos a partir de lo que somos histórica y cultural. En el tema del abogado, bueno, yo quiero decirles, es un tema de educación universitaria. Para conocimiento de ustedes, por ejemplo, la ONSA ni la OPEA ni les enseña ni una coma de la justicia indígena originaria. Ahí los abogados salen más Cristóbal Colón, más que españoles, más que europeos. Con esa mentalidad se los forma. Y si los abogados salen así y confiamos en ellos, ¿en qué mundo estamos? Entonces también hay que ocuparnos del tema educativo. Hay que ir donde el rector,
decir, bueno, aquí estamos la evolución de la jurisdicción indígena, nosotros tenemos falencia. Pensamos que nuestros hijos quizá pueden formarse, pero establezca estas materias. No hay ni una materia. No hay ni una materia. No estoy como docente, pero no hay. En la UNSA, bueno, igual, para formación del abogado, igual no hay, pero han hecho, digamos, a nivel de técnico superior. Han hecho eso, pero no tienen título de abogado. Pero los que tienen título de abogado igual desconocen. ¿De qué sirve? Más bien la católica tiene dos materias. Imagínate, la privada, Universidad de los caras nos gana. Y los públicos no pasan nada. Ahora tenemos las universidades indígenas, bueno, lo mismo. Estaban queriendo crear, ahora no sé si se cerrarán, no se cerrarán, parece que con Rodrigo es el sulso de esa universidad, parece que lo van a cerrar. Entonces también es preocupación, pues yo por eso protesto contra nuestros dirigentes, ya sean sindicatos o no. Igual deberíamos ir allá, es que es para nosotros. O en el tema productivo, lo mismo. Yo, como soy heredero de mis ancestros, sigo produciendo la papa como lo hacía mi tatarabuelo. Pero estamos tiempos de conocimiento, tecnología. ¿Cómo es posible? Ahí igual está ligado, por ejemplo, la universidad. Hasta los peruanos nos han ganado, producen mucha más cantidad de papas y de papas lindas que nosotros. No hay esa ligación entre conocimiento y el productor. Entonces, porque en el campo de eso vivimos, o si no es del ganado. Yo me recuerdo de las ovejas de la ministra que se llamaba ovejas pintadas, Caras negras. caras negras. Por lo menos era el intento de hacer soñar a nuestra gente. Pero a veces pintamos, pero tenemos que mejorar nuestras ovejas, nuestras vacas. Se trata de plata, pues, y con las ovejas naturales no hay mucha plata. Pues, ¿qué tiene que hacer la universidad? Tiene que apoyar, mira, así se mejora la raza, así hay que crear estos medicamentos. En tema de justicia, lo mismo. Y es más, los chicos deberían, parece que tienen vergüenza ya de nuestra cultura, de nuestros padres. Ni siquiera ya quieren hablar aymara, ahí fallamos los papás. No hablan. Ejemplo pongo mi familia y mi hermano. Medio creidita mi hermano. Jamás enseñó, habló en la casa aymara. Y mis sobrinos ahora no saben aymara. Eso es responsabilidad de los padres. Hay que imponer hablar aymara en la casa y en todo. Entonces ahí es una responsabilidad de nosotros, también de los políticos quizá. Tema corrupción, no sé qué haremos, es la lacra. Aquí con David compartíamos algunas charlas. ¿Qué tal si fuera la administración de la cosa pública así transparente? Seguramente hubiéramos salido de esta pobreza. Seguramente la jurisdicción indígena no tiene un presupuestito para capacitarse, mejorar, pero no. Corrupción a todo lado y en todo nivel. Al extremo que, por ejemplo, para mí, como he ido a Sucre, ¿qué dice la gente? ¿Has ido a Sucre? Pues tienes plata. Entonces, la corrupción para la gente es algo natural. Como yo he ido con Poncho, yo no podía pues corromperme, eso era mi delito. Había oportunidades, llegamos allá, maletines, gracias. Pero si uno iba con Poncho, quizá me hubiera dicho a esas personas que me dicen, ahora tienes plata, sí, pues tengo plata. Porque ahora a veces llegar a la función pública, si no eres ladrón, no sirves. No sirves. Si eres ladrón, es bien visto, porque puedes invitar en las fiestas, puedes ir comida, así. Entonces, ser ladrón con utilidad es algo natural, normal. Entonces, para mí, la fe, la esperanza es en nosotros. Aunque igual se dan en las comunidades, ¿no? Es en nosotros. Porque tenemos esos principios, por lo menos a María, a Masúa, a María, por lo menos eso tenemos. Entonces, en un momento se hablaba que
que lo aymara era la solución para los problemas del país. Un poco, o sea, no hemos podido, quizá, no hemos estado a la altura de eso, pero quizás es oportuno nuevamente reivindicar. A mí me alegra por otra parte que la derecha haya llegado al gobierno. Parece que puede haber unidad y levantamiento ahora de las organizaciones sociales. Parece. Ojalá no se vengan. Bueno, cuando yo era estudiante, por ejemplo, había, hablando de mi provincia de Jesús, seminarios aquí. Con eso nos ganamos el hecho de valorarnos como pueblos indígenas Jesús de Machaca. Pero ahora el gobierno del Evo, ni nada, seminario, ni nada. Nos olvidó que no más y sigue. ¿Qué de nosotros? Entonces, así estamos, hermanos, pero en todo caso, bueno, eso era una paréntesis, quizá ahora retomamos el conflicto de competencia. Estábamos en el tema de que ya hay sentencia, fin, es vinculante, es obligatorio. Pero muchas veces acá ya decíamos, ya tenemos la sentencia y ocurre que cuando ya tenemos la sentencia todo ganado, digamos, las partes no quieren cumplir. En este caso, ¿qué corresponde? Alguien va a decir, ¿a quién nos vamos a quejar? ¿Quién tiene que hacer cumplir las decisiones del Tribunal Constitucional? Si es que en este caso fuera, en este caso competente la jurisdicción indígena, ellos son los tribunales. Pero al mismo tiempo también tiene que ser el juzgado donde está. Entonces hay que pedir, en este caso tenemos el recurso de queja. Entonces ahí hay que hacer, mira, yo soy autoridad, nadie quiere cumplir las decisiones, por lo tanto, por favor, hagamos que se cumplan las sentencias del Tribunal Constitucional. Entonces tenemos en este caso, ante el cumplimiento de la sentencia, el recurso de queja. Eso hay que presentar, pero también está bajo los plazos. La jurisprudencia establece que tenemos 6 meses. Si en 6 meses no dices nada, que se supone que la sentencia se ha cumplido, ¿no? Entonces, tienes que avisar al Tribunal Constitucional, tienes que avisar al juzgado de conocida de que hay estos problemas. Entonces, así se ejecuta. En otras palabras, con la fuerza, en este caso, de la ley y las autoridades. Ahora, una vez que ya, en este caso, por ejemplo, las decisiones de las autoridades, porque el tribunal simplemente va a decir, usted conozca, esas decisiones deben ser cumplidas, acatadas, por los que están en problema y por todos. No quiere hacer cumplir, o nadie, o se resiste a alguna de las partes, ahí, por eso decía, ¿no? Tenemos un juez, 3 jueces tenemos. Esos jueces, ¿qué tienen que hacer? Igual, pues, el juez Cara, ¿qué hace pues? No, pues, manda una notita a la Policía Nacional, al Ministerio de Gobierno, listo. Aquí el hermano como juez igual tiene que hacer. Hay dificultad en ejecutar y dar cumplimiento, listo. Entonces, acompañado con un ejército de policías o militares, policías en este caso, tienen que hacer cumplir. O tal vez la costumbre en la comunidad es distinta, tal vez toda la comunidad se reúne, pues con eso. Pero ¿para qué es la fuerza pública? Es para eso. Entonces las autoridades, en este caso públicas, tienen que auxiliar para que se dé cumplimiento a las sentencias, a las decisiones jurisdiccionales que las autoridades indígenas adopten y decidan. Así es, hermanos. Límites, a ver, eso nos tocaremos también. A ver, hermanos,
No sé si David había alguna consulta por el Google Meet, también podríamos quizá consultarlos porque están. Pero vayamos, mientras haya consultas quizá por sistema virtual, vayamos a los límites. Cuando las autoridades de la jurisdicción indígena, originaria, campesina, administren justicia, es decir, para resolver un asunto, tienen que respetar el derecho a la vida. Están ganando delitos. Tienen que respetar el derecho a la vida. Tienen que hacer respetar el derecho a la defensa que las partes piden. En el caso de robo, que hace rato decíamos como ejemplo, dos partes, aquí el hermano y el hermano, entonces aquí el denunciante tiene que decir, este es el ladrón, me ha robado, y tanto valor tiene, el otro dirá, sí, no soy yo, tiene derecho a defenderse. Entonces sí o sí, como autoridades, en este caso indígenas originarias, tenemos que hacer respetar derecho a la defensa que denunciante y denunciado tienen. Si no hacen eso, pueden ganarse proceso. Por eso ser juez no es fácil, pues. No es fácil. Parece sencillito. Un pequeño error y ya está. Y peor si somos indígenas, con toda fuerza bien. Si fuéramos jaritas quizá no es tan fuerte. Entonces tiene que hacer respetar derecho a la defensa. Y además, hay otra, además de eso, sí o sí tenemos que tener nociones. Me imagino que el auspiciador de estos cursos, por ejemplo, ya debe estar programado, por ejemplo, el conocimiento, en este caso, de los convenios y tratados internacionales. Entonces, ahí el Estado boliviano se ha comprometido a nivel de la comunidad internacional de que también, por ejemplo, el derecho a la vida, derecho en este caso a la defensa, va a ser respetado. Es bueno tener conocimiento de tratados y convenios internacionales. No solo del tema de los pueblos indígenas, otros que tienen que ver con este caso, por ejemplo, con derecho a la defensa debido al proceso. Otro de los que debemos tener cuidado, en este caso, ya no funciona. ¿Estás bien? ¿Estás avanzando? Ah, está. Otro de los aspectos que se debe cuidar a las autoridades indígenas también es el artículo 410 de la Constitución. 410 es lo que hace rato decíamos aquí, nos habla de la jerarquía normativa. Entonces, en el 410 dice, gobernantes y gobernados debemos cumplir la Constitución. Entonces, las autoridades, en este caso de la jurisdicción indígenas, están sometidos a la Constitución. Eso dice el 410, no sé si hemos visto ya. Sí, esto no. Sí, así es lo que falta. Algo pasa, ¿no? Entonces, esos cuidados en tema de límites hay que tener muy en cuenta. Ahora, hablando del derecho a la vida, eso, quizá ustedes tienen más experiencia. Por ejemplo, históricamente se conocían los chicotazos. ¿Será legal chicotar? ¿O no estaría que estamos violando sus derechos? Según el bloque de constitucionalidad, no se puede sus derechos. No se puede vulnerar sus derechos fundamentales. Y se puede considerar una violencia. Entonces, por chicotar te puedes ganar un proceso por lesión, y por chicotar se muere, asesinato más todavía. Pero también en el tema de chicotazos, quiero comentarles, el Tribunal Constitucional, considerando que la jurisdicción indígena original campesina tiene sus patrones, sus propios códigos, es permitido.
Y es más, históricamente las formas como se resolvían en este caso algunos problemas de carácter legal o los ilícitos, algunos digamos culturas o naciones lo hacían aplicando en este caso el chicotazo. Entonces hay jurisprudencia en ese sentido. Pero lo que nos dice la Constitución es que se debe respetar la vida, y dentro de eso no está permitido, como dice aquí el hermano, por bloque de constitucionalidad no se debería hacer. Entonces a veces en las comunidades facilita la gente al calor de la situación, chicotaremos, lo llaman, doctor, justicia comunitaria. Lo llaman justicia comunitaria. ¿Y quién cae mal? Todo lo que somos nosotros. ¿Qué desea? Nadie sabe. Sí. Entonces hay que tener parámetro, cuidado de esos aspectos. Pero uno que sabe sus derechos podría hacer prevalecer el bloque de constitucionalidad también. Exacto, es los 410, el bloque de constitucionalidad. Ahora sí entramos a la práctica. Hay consulta por el... Sí, doctor, dice aquí el hermano Braulio Apaz aquí, dice, un grupo de personas avasalladores de tierra demandaron al alcalde municipal y consejo municipal de Humala. La sentencia salió el 14 de octubre de 2022. Ahora los consejos municipales ya están con imputación y nuestro central agraria está pidiendo conflicto de competencias al juez de Sicacica. ¿Se puede hacer esta sentencia? ¿Cómo se puede revisar? Se debe haber sentencia y están pidiendo. Da a entender de que los avasalladores son consejos y el alcalde, ¿sí yo entiendo? Sí. Seguramente consideran de que es un área pública, un área municipal, algo por ahí debe ser, porque un alcalde que se meta en los terrenos me parece algo ilógico, no correspondería. Pero en todo caso aquí la pregunta es que en esos hechos, por ejemplo, correspondería en este caso, porque la lectura que has dado David era de que han ido a la jurisdicción ordinaria, ¿no? O sea, ya hay sentencia y están pidiendo conflicto de competencias, ¿es correcto? Hace rato hablábamos de que cuando la sentencia ya está ejecutoriada no se puede hacer nada. Si todavía está pendiente ejecutoria, se puede activar la jurisdicción indígena originaria campesina. Entonces habrá que revisar ese detalle si está o no está ejecutoriado. Solo sabemos que hay sentencia. Tal vez otra pregunta. Una pregunta, doctor. No, ¿Sí, no? Eso es todo. Adelante, hermano. Doctor, tengo una duda. Dice la ley 73 que la justicia indígena originaria debe ser administrada por sus propias autoridades, para decir secretario general, secretario de justicia y otros que son del directorio. Esta facultad, esta atribución, se puede delegar a una comisión, por ejemplo, comisión GIOC, digamos, que no son elegidos como autoridades. ¿Se puede esta situación, doctor? Hablando de conflictos de competencias, decíamos que en este caso quienes pueden activar el tema de conflictos son los autoridades, sus titulares. En el caso, por ejemplo, en una comunidad hay una autoridad titular, la máxima, ¿no? Secretario puede general. ser Maico también. Sí. Bueno, de acuerdo a las distintas naciones tienen sus denominaciones. No pueden delegar, doctor. Pero también decíamos, por decisión soberana, en este caso de la propia colectividad o comunidad, pueden establecer, en este caso, como una especie de tribunal o consejo de justicia. Si está legalmente aprobado, instituido, sí tiene competencia esta. En este caso ya no sería como una delegación o representación, que sería ejercicio, en este caso, de la jurisdicción indígena. Entonces, bajo esa figura, muchas veces las comunidades ya tienen sus propios, en este caso, consejos de justicia, porque decíamos de que el cargo de una autoridad pasa un año, mientras que ese consejo de justicia, algunos es, por ejemplo, 2 años, otros 3 años, otros 5 años, parecido en el Estado, así ya están organizando en algunos territorios. Entonces, en este caso, se emana de la soberanía de la comunidad, de la decisión de ellos, y algunos inclusive están en sus estatutos. Esa comisión, en este caso, o consejo, tiene total facultad para, en este caso, promover
conflicto de competencia. En este caso, doctor, como requisito tendría que ser el acta de elección y el acta de posesión para darle legalidad a esa comisión, ¿no, doctor? ¿O cómo se dice? Sí, además tiene que estar instituido, es decir, legalmente aprobado por la comunidad. Pero si no está aprobado, si no está, como usted dice, además en el libro de acta, pues se puede pensar que no son autoridades legítimas, estarían usurpando funciones. Entonces, algunos están optando este sistema. Sí, aquí hay una pregunta, doctor. Dice, en una comunidad existe el sindicato y el AIL, cada uno con su propio justicia. ¿Cuál de los dos vale? Dice. ¿Qué decimos? Los dos. En una comunidad yo creo que no puede haber para seguramente como la tupa que se han dividido, seguramente así están dividiendo. Pero más antes, ¿qué era? Entonces tiene que acatarse a eso. Lo cierto, lo real es que este fenómeno está pasando. Es decir, en una comunidad que es una unidad administrativa, jurídica, política, se divide por muchos factores. Política, listo. Política. Entonces, el tema de la pregunta es, ¿cuál de los dos vale? En todo caso, en mi criterio, bueno, tendríamos que basarnos en los documentos. ¿Cuál es el que realmente tiene documentos en este caso? Hay un documento de creación, hay un documento que respalda, en este caso, cómo tiene que ser, los estatutos y todo lo demás. Y seguramente la nueva, la creada, no sé si se ha cumplido las formalidades. Si cumple las formalidades, quizá. Entonces, eso habrá que ver. Ahora, si no tiene el respaldo legal, la nueva creada prácticamente no tendría ninguna potestad ni competencia para conocer y resolver asuntos de conflicto de competencia. O sea, se podría plantear al conflicto de competencias el AILO al sindicato, el sindicato al AILO. Es lo lindo de la justicia. Es un rompecabezas, pues, doctor. Por eso estamos aquí también. Pues, es difícil entender esto. No, que conteste. Para mí, que para no perjudicar, porque la justicia es pues un bien supremo de la sociedad, de vivir en paz, en armonía. Entonces, que en este caso, que la unidad política, que es una comunidad que esté dividida, no me parece. Entonces, internamente tendrían que haber mecanismos de cómo resolver, o si no, se arrastran a las instancias, pues. Por ejemplo, a nivel sindical tiene otra instancia, tiene una comisión disciplinaria, comisión de... Quizá ahí habrá que remitir a lo mismo en el sistema original, lo tienen, porque si no se resuelve prácticamente, quienes van a quedar perjudicados es la gente de la misma comunidad. Por lo tanto, internamente deberían de resolver uno, dos, quizá ir a las instancias superiores para no ocasionar mayor perjuicio. Ahora, el conflicto de competencias entre los pueblos indígenas, lo que la norma establece en este caso es sistema de cooperación y coordinación. Entonces, un poquito del ejemplo o de la pregunta estamos sabiendo, digamos que son dos comunidades involucradas en un hecho delictivo, entonces ahí tiene que haber cooperación y coordinación de las autoridades. Pero en caso de división está medio complicado, ¿no ven? Entonces, eso. Adelante, ahí está la solución. Adelante, compañero. No, perdón, muy buenas tardes, ¿no? Justo por lo que acaba de decir aquí, si nuestra instancia superior está súper dividida, yo hablo a nivel La Paz. Usted nos dijo ahorita bien clarito, se respeta la antigüedad, o sea, me refiero a que tiene documentos. Por ejemplo, se ha llevado un congreso acá en La Paz, donde ha salido el señor David Mamani como Tupac, ejecutivo departamental. Pero a los 2-3 meses se reúnen en el Cuatro Paredes, un grupito, y sacan a la cabeza a otra persona. Si no es el Alejo. Pero si nuestra instancia superior está dividido, ¿en qué nos basamos nosotros? ¿A quién acudimos? ¿O cómo se soluciona? ¿Cómo podemos solucionar? Exacto. A eso me voy.
Si nuestra ente superior está dividida, nosotros como comunarios, ¿a cuál vamos? Lamentablemente toda esta gestión, todo este tiempo, he sido parte, me he tenido que dividir o disfrazar, si vale el término, y irme al otro lado, a lo ilegal. ¿Por qué? Porque en lo ilegal sí nos estaban dando proyectos. Y en lo legal, que era supuestamente el hermano David, nada. O sea, ahí me voy. ¿A qué nos basamos? Complementando, doctor. Bueno, en este punto, hermana, yo la verdad, en el último congreso departamental yo soy parte del presidium. No te escuchan aquí. Era parte del presidium en el último congreso número 26, representando una provincia. Evidentemente, son 4 provincias que han sacado 20 votos. En este caso, doctor, como dice la hermana, es verdad, no hay a quienes hay conflicto. Pero lamentablemente, ¿no sabes quién tiene que solucionar esto? Los ejecutivos de las 20 provincias. Pero lamentablemente también los ejecutivos de las 20 provincias, hay que conocer al doctor, ha conseguido plata, pues. Entonces, no hay una nota, no hay a quien pedirle, decirle que ponga. Por eso ahora se ha convocado a un congreso de unidad, como decirle, no más peleas, chicotazos, que yo tengo razón, otros no. Los dos vamos, Alejo y David. Entonces, en este caso, doctor, no hay los mismos ejecutivos provinciales, como usted dice, hermana, es sálvese quien pueda, como pueda, por proyectos. Si Alejo, digamos, ha asumido el cargo, yo, hermano, como sea ese proyecto, lo hago aprobar, dice, pero apóyame, aunque no le guste, pero ese ejecutivo provincial, así le va a apoyar, aunque sus bases, sus secretarios generales, sus centrales, le digan no puedes, pero él le va a apoyar, va a avalar, va a acelerar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que cambiar el estatuto orgánico de la departamental, porque lamentablemente uno de los principios del estatuto orgánico departamental dice que somos nosotros una organización contestataria y apolítico, o sea, no somos políticos. Pero hoy en día, como el doctor, ¿no?, de su organización CONAMAC, por ejemplo, CONAMAC Intercultural, CIDO, otros, manejan los dos, política y sindical, y así logran pues beneficios, desarrollo, proyectos, mientras que en Tupac no es una pelea de poderes. ¿Quién apoya más a quién a otros? Por eso estamos, no hay, o doctor, algo judicialmente, algo quien, no hay. Y lamentablemente, dice en principio, doctor, divide para con este bien. Muchas gracias. Bueno, tampoco podemos dejar en la incógnita esta situación. Habrá que decir de que en este caso, bueno, habrá que apelar, digamos, a los aspectos internos de la institución, que tengan la plena capacidad de asumir responsabilidad y en todo caso no haya división. Eso me parece elemental. Dos, habrá que decir como una solución más que no hay. Yo me ofrezco para hacer un amparo constitucional y judicialmente definimos cuál es la autoridad legal. Ahora, hablando de la jurisdicción indígena, si hubiera a nivel departamental, también sería lo viable. No de que somos iguales en jerarquía. Si no fuéramos en jerarquía, ¿no? Yo me atrevería a hacer un experimento, en este caso, con un amparo con la jurisdicción indígena. Pero eso quizás es un poco debatible, cuestionable, pero yo me haría por ahora, con estas divisiones, todo aquello, que vayamos a la jurisdicción constitucional con un amparo. Ahí que se decida quién es quién, punto. Es cierto, evidente que hay intereses, es cuestión política. Entonces, en la medida que haya política, yo creo que, bueno, ojalá ahora en esta gestión no haya mucho. Pero para eso tiene que haber una convocatoria departamental. Por eso decía, un poco ver los mecanismos internos, pero allá me parece que en vez de solucionar van a enfrentarse, ¿no? Entonces, está en una salida un poco medio complejo. Entonces, habrá que decir a la mano de que esas opciones tendríamos, ver mecanismos internos, y segundo, ver mecanismos constitucionales, en este caso un amparo constitucional, para que puedan, en este caso, establecerse qué, en este caso, organización
indígena, originaria, campesina es legítima y la legal, porque no puede perjudicar el desarrollo en materia de justicia, peor el desarrollo de la provincia o del departamento. Esta preguntita, doctor. Normalmente, bueno, decíamos, doctor, en todas las comunidades, organizaciones hay un conflicto, un problema, digamos, eso de la tercera edad. Normalmente ya no toca el criterio, pero yo quisiera que usted nos pueda dar una idea, doctor. Los de la tercera edad, si bien dice de que están eximidos y que no se les puede quitar terreno, dice la ley, evidentemente, pero el desarrollo de la comunidad pues está en juego, porque esa persona de tercera edad, doctor, también tiene hijos y lamentablemente no quieren coadyuvar en el trabajo, digamos, que trabajos en la comunidad, apertura de caminos, mantenimiento de agua y otras situaciones que no quieren. Dicen, no, yo soy tercera edad, estoy eximido, la ley ahí. ¿Quién va a cumplir ese trabajo, doctor? Entonces, en este caso, ¿cómo se puede de alguna manera fundamental jurídicamente y obligar que, está bien, está eximido la tercera edad, pero el hijo mayor que pueda cumplir con esas obligaciones, doctor? Entonces, una pautita, podría, doctor, por favor. Complementamos, doctor, sobre ese tema. Esto también colabora, digamos, con la palabra de adulto mayor. Y suscita en las mismas zonas. Por ejemplo, a mí me ha hecho un proceso un inquilino que vino a casa como cuidador. Y cuando la señora entra y trae a su mamá viejita. Y cuando ya yo he querido, digamos, sacar de la casa y se van a quejar con la ley de adulto mayor, la Ministerio de Transparencia, y al final necesitan. La tercera edad de adulto mayor es lo mismo, pero yo no entiendo, siendo adulto mayor o siendo de tercera edad, tiene que ser el máximo superior que el juez, superior que cualquier otra autoridad, que tiene que hacer todas las que quiere hacer. No entiendo esa parte, pero lamentablemente yo dije a las personas que me han citado, entonces este señor adulto mayor o tercera edad tiene que quitarme la casa por ser tercera edad, por ser adulto mayor. Si yo estoy cooperando, no pagan nada, absolutamente es un cuidador a través de sus hijas. Entonces eso pasó, y eso también pasa generalmente también en las comunidades. Eso es verdad, como el hermano dice. Eso es verdad en todas partes, como las regiones altiplānicas, valles y oriente, siempre suscita esas situaciones. Es verdad, lo corroboro yo, pero que sí, la justicia ya está, digamos, desmarcada como la ley 348, como siempre para los hombres, la misma situación, ¿no? O sea que la ley echa la trampa para las personas que buscamos la realidad de la vida. Ya no hay justicia, ya nadie respeta, doctor. No sé cómo podemos dar esa solución. ¿Cuál sería, digamos, su sugerencia, doctorado, en ese tema? Por ejemplo, yo estoy en un proceso de ese tema del adulto mayor o tercera edad. Entonces, siendo tercera edad, yo tengo que nomás robar, quitar la casa o hacer cualquier otra iniquidad parecida, digamos, de cualquier cosa. Yo también estoy en la tercera edad, obviamente, pero no creo que yo pueda hacer esta situación. Si es malintencionada, yo creo. Siendo tercera edad, sigue sometiéndose a la ley que corresponde, que es la Constitución del Estado. Está bien que no trabaje, que no haga el trabajo porque ya es mayor, está bien, pero a querer, digamos, ser autoritario, arbitrario, no creo que está bien para mí. Nada más una opinión. Sí, Doc, y justamente lo que dijo el compañero, yo tengo un caso similar en mi comunidad. Tengo un adulto mayor. Él no cumple usos y costumbres según normativa y reglamento de mi sector, ¿no? Se ha quedado en suspender y cortarle el agua, pero el agua es un derecho constitucional, entonces hemos dicho, vamos a tener un problema. Lo único que hemos quedado y optado es, bueno, ignorarlo, pero él está todavía aprovechando y viviendo del trabajo de nosotros. Me refiero al tema del agua, tanques que hemos hecho, él está utilizando. En este caso, como dice el compañero, ¿qué podemos hacer? Si vive en la comunidad, debe ser nuestro afiliado, ¿no? Debe cumplir las normativas de usos y costumbres, pero no lo está haciendo.
Bueno, inicialmente hay un principio legal que dice que todos, hombres, mujeres, mayores, adultos mayores o menores de edad, tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Pero también como una reivindicación, en este caso del sector de adultos mayores, ellos ahora tienen una preferencia en el respeto de sus derechos. Eso está en la norma. Pero eso no quiere decir de que debe cumplir sus deberes o sus obligaciones. En este caso, por ejemplo, el hacer cargo de una comunidad tiene que hacerlo. Y es más, el hacer cargo en la comunidad es parte, en este caso, de la función económica y social, ¿no? Entonces, en ese sentido, se tiene que, en mi criterio, cumplirse, respetarse, en este caso, las normas internas que hay. En una comunidad todos deben hacer un cargo, sus obligaciones. Y en ese sentido, yo creo que se debe respetar más las normas internas y las normas también del Estado. Ninguna ley dice pues que por el ser adulto mayor, claro, por ejemplo, se debe dar ciertas preferencias especiales en sus derechos, pero tampoco dice que debe hacer lo que le da la gana. No dice la ley. Yo diría es un abuso atenido a la edad, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, al estar las normas habrá que hacer cumplir, ¿no? Ahora el hermano decía que en este caso, por ejemplo, de que por ser adulto mayor o tercera edad, prácticamente ya nomás está haciendo un proceso, ¿no? No sé cuáles serán sus argumentos, pero en todo caso no me parece correcto la forma como se está haciendo. Porque si no, es bueno pues que haya, pues, por ejemplo, mujeres ya son algo especial, que no ni debemos mirar ni nada, se han eximido de muchos deberes, ¿no? Entonces eso no se puede. Entonces, en mi concepto, por más que sea adulto mayor, por ejemplo, el tema del cargo, las obligaciones en la comunidad, tiene que ser. Entonces, simplemente es el trato un poco diferenciado que se debe dar al adulto mayor por su edad misma. Claro, no es lo mismo, ¿no? Yo ya que estoy, por ejemplo, ya unos 3 años voy a llegar a 60, entonces no es lo mismo. Entonces, eso es mi criterio en ese tema, y para eso igual quizá los mecanismos en este caso son las autoridades de la comunidad que deben un poco manejar esta situación, o si no, bueno, pues en este caso hace rato decía lo mismo sería en mi concepto aplicable por ejemplo un amparo, y no por una persona de tercera edad, toda una comunidad se puede perjudicar. Pero bueno, muchas veces algunos lugares han optado, si no es en este caso el titular que es tercera edad, están pues sus descendientes, sus hijos, pueden asumir en vez del padre, por ejemplo, salir a los trabajos, hacer los cargos, cumplir otras obligaciones. Entonces no siempre es en este caso de que el adulto mayor haga todo lo que corresponda que debe hacer. Esta respuesta no sé si está bien, pero en mi razonamiento va hasta por ahí. Doctor, usted decía evidentemente, ¿no? Pero una norma, doctor, o nuestro estatuto no está pues por encima de la ley. Hay una ley del adulto mayor y la ley 73 de vida jurisdiccional. En este caso, así averiguan también, ¿no? Porque el problema es en todo lado. Dicen otros que podemos acudir al artículo 56 de la Constitución Política del Estado, y esto habitual, y que esto sea, digamos, contemplado en el Estatuto Orgánico o aprobado en la Asamblea. 56 habla de la propiedad privada. Creo que algo es del desarrollo de una comunidad, algo por ahí. No estoy tan seguro de todos, pero muchos decían que se puede aplicar, o sea, colgarse de ese artículo para poder hacer cambios. Porque ahorita está bien, doctor, que ahorita en este momento dice solamente, digamos, da puede ser, ¿no? una idea, digamos, pero una norma, digamos, o sea, lo que dice el estatuto orgánico no puede estar por encima de la ley del adulto mayor. Entonces hay una figura legal que tenemos que buscar para aplicar en la comunidad, doctor, no sé si de alguna forma, eso es lo que...
está bien, entonces, bueno, hoy día no es gratis, vamos a dar examen, o sea, parte de investigación, investiguen. Ahora, tenía el compañero varias dudas, preguntas, yo quisiera que colectivamente, quizá antes de despedirnos, si tenemos tiempo, podemos entrar. Compañero, ¿puedes exponer tu asunto? ¿O de quién era esto? Yo puedo dar la mitad. Puedes exponer. Ya, ¿de quién era esto? El que quiere una hoja es mío. Ya, entonces pasamos. Ahora, empezaremos con estas 3 intervenciones o 4 y luego terminamos ahí, porque si no nos va a votar los auspiciadores. Sí, solamente una duda, no, algo breve, doctor. Como estamos comentando de justicia comunitaria, justicia indígena originaria, ¿no? Entonces, existe justicia con mano propia, ¿no? O sea, entre la justicia comunitaria a la que es la justicia indígena originaria campesina, porque el Código Penal no existe, digamos, con mano propia, ¿no? Entonces, tal vez esa otra duda nos puede sacar, porque no existe, en el Código Penal dice, o sea, en la Constitución dice no existe justicia con mano propia. ¿Sanciones? Sí, o sea, puede ser sanción, ¿no? O sea, sanciones, ¿no? O sea, que uno es culpable, lo rompen, lo chicotean, pero eso no existe, yo creo, ¿no? Eso quisiera que creo que eso sí es un delito, yo creo, digamos, ¿no? Hasta llegan a quemarlo, eso. Ya, ese tema, bueno, hemos superado históricamente, compañeros. Antes había el ojo por ojo, diente por diente. Cuando hay un problema, bueno, no había necesidad de autoridad ni de ahí, agarrabas, trompeabas, hacías tu propia justicia. Sí, sí. Pero eso es algo histórico, hace miles y miles de años atrás. Esa etapa hemos pasado porque precisamente la justicia propia, no es coherente, digamos, a la vida de los seres humanos. Entonces es por eso que en este caso, por ejemplo, la propia sociedad en su desarrollo ha establecido, pues en este caso, autoridades, ha creado instituciones para que exista en este caso por lo menos convivencia pacífica, que haya en este caso haya justicia y sean autoridades encargadas en base a la normativa jurídica que puedan resolver los problemas. No se puede permitir eso. Entonces, por más que sea jurisdicción indígena, no está permitido. Hace rato por eso decíamos que uno de los límites de la jurisdicción indígena es eso, debe respetar la vida. Y dentro de respetar a la vida no es pues agarrarnos a puñetes y hacemos la justicia, ¿no? Entonces también mostraremos que somos civilizados, no cavernícolas que hacemos las cosas como hace miles y miles de años atrás. Y lo que yo tengo problema es pequeñito y quisiera dar una lectura y para que mis compañeros también Lo escuchen. puntual nomás, para que no se cansen. ¿Cómo? Lo puntual, ¿ya? Lo puntual. El presente tiene el objetivo de denunciar agresiones de parte de los avasalladores de las tierras originarias. Mi persona posee documentos de Hugo Banzer Suárez, título ejecutorial, motivo que acudimos a su autoridad originaria. Dicha agresión de avasalladores es conducido por parte del secretario general Silvano Marca en diciembre de 2024, Javier Quispe 2025 y Margarita Nina 2025. Esta última ha tenido a su cargo subcentral Bartolina Sisa, está roturando tierras que no le corresponden, escudándose con habitantes del lugar, distribuyendo mis terrenos a diestra y siniestra, excluyéndome sin respetar mi vivienda y sembradíos de papas y cebadas solo por el hecho de no haber saneado con el INRA, para lo cual ellos mismos se opusieron al saneamiento con el fin de quitarme tierras, adueñarse y hacer agrandar sus propiedades con la complicidad de Germán Misto, Salomón Misto, Walter Misto, acostumbrados de quitar y adueñarse de terrenos de sus parientes con amenazas de hacer correr sangre. Se están acostumbrando a robar terrenos con sus tractores, avasallar, asaltar
Estos dirigentes atenidos a su cargo manda a delinquir a los comunarios. Y en febrero de 2025, por trabajar y defender mis propiedades, perdí mis 2 hijos y mi tractor agrícola, que fueron arrollados en el camino de regreso a la comunidad sin remedio alguno por un bus, quitando la vida a mis seres queridos. Eso es mi problema que tengo. Yo quisiera partir por lo último. Decía que ha perdido 2 hijos. ¿Esos 2 hijos están muertos? Se han muerto porque han sido arrollados por un bus. Y son, no sabemos ahorita. ¿Los autores son la parte que está avasallando tus tierras? Eso no se sabe, y tampoco puedo decir que ellos me lo han matado de alguna forma. No puedo Ya, decir yo eso. pensé que sabías, pero ya, en todo caso, bueno, en este caso corresponde, pues en este caso, que las autoridades de la comunidad intervengan sobre este asunto, pero por la lectura que ha dado es la propia autoridad que está avasallando. Sí. Entonces, decíamos algunos de los mecanismos, ¿no? Acudir a la instancia superior. Eso será una comunidad, hay otra instancia superior, ahí podía ser, digamos, ante esta, hay justificativo, porque decíamos hace rato, uno no puede ser juez y parte en un proceso. Con ese argumento puede ir a la instancia superior para que conozca tu asunto. Eso hablando de la jurisdicción indígena. Ahora, bueno, si quieres ir a la jurisdicción ordinaria, bueno, agroambiental también es competente. En materia penal también puede ser avasallamiento. Entonces, bueno, el tema es que aquí estamos hablando de la jurisdicción indígena. Entonces, para mí es eso, que las autoridades superiores ¿de dónde lugar? ¿De qué lugar se llama? Yo soy de Humal. ¿Cómo está organizado jerárquicamente allá en la provincia? Eso es mediante sindicato agrario. Ya, tu comunidad, ¿y luego qué viene? Luego viene subcentral, después central agraria, Ya, después ya. uno de los dos, incluso hasta podría ser la provincia. Eso es cuestión un poco ya de adecuarlo, digamos, para que, en este caso, porque el tema de hoy día es jurisdicción. Yo tranquilamente, si yo fuera abogado, ya vamos a la jurisdicción agroambiental. Entonces, eso uno, si a ese nivel pues no funciona, bueno, pues, como siempre digo yo, otra opción tendría un amparo constitucional, porque no sé qué violar. Pero para amparo constitucional tienes que haber agotado previamente. No es así directo tampoco. Entonces, eso significa que debíamos haber presentado la denuncia ante las instancias superiores. Si no te resuelven, bueno, procedemos en este caso. Así lo veo. Y en el caso tuyo, hermano, ¿o no quieres publicitar?